Bueno, entonces iniciemos con esta primera sesión. En esta sesión, ok, vamos a ver primero la importancia de las pruebas de integridad en los elementos de cimentación. También les voy a presentar los tipos de fallos más comunes que se pueden observar en los elementos de cimentación. Y vamos a ver normativas internacionales y también de México que existen para cimentaciones profundas, y estas se basan en los diferentes tipos de terrenos. Esto quiere decir que el número de pruebas o el porcentaje de elementos a probar con estos diferentes métodos de integridad van a depender del terreno en donde se encuentre el proyecto. Eso también lo vamos a ver. Entonces, como objetivos en esta primera sesión es conocer la relevancia de las pruebas y también su relevancia en la seguridad estructural. Vamos a identificar los daños más comunes en los elementos de cimentación y cuáles son los daños que nosotros podemos identificar con las pruebas de integridad. Y finalmente vamos a conocer las normativas que se aplican en otras partes del mundo y las que se aplican aquí en México. Entonces, iniciando con la importancia de las pruebas de integridad, vamos a ver que estas ofrecen seguridad estructural en el proyecto, porque estamos teniendo un control desde el inicio, desde la cimentación de la edificación que estemos construyendo. Estas pruebas ayudan a evaluar la integridad de elementos preexistentes. Esto es porque muchas veces hay edificios que tuvieron también pilas y se pueden aprovechar. Entonces, en estos elementos que no son nuevos, que no se conoce su resistencia, por ejemplo, o su longitud, se pueden aplicar estas pruebas de integridad, principalmente la prueba PIT. Existen otras más que se pueden aplicar, pero bueno, de las que vamos a ver, la prueba PIT se puede aplicar y nos va a dar información de la integridad de estos elementos que se construyeron anteriormente, pero también nos puede dar información de la longitud real de esos elementos y pues de esa manera discernir si pueden funcionar para el nuevo proyecto o no. También sirven como un control de calidad. Lo que les mencionaba con las normativas, ¿no? Se prueba un cierto porcentaje de los elementos totales del proyecto y pues lo ideal es elegirlo aleatoriamente, ¿no? Se tiene el porcentaje, pues ya se eligen aleatoriamente las pilas que se van a probar para conocer su integridad, y sirve como un control de calidad a los procesos constructivos que se están llevando a cabo en ese proyecto. A veces ha tocado que no es tan aleatorio la selección de los elementos que se van a probar, sino que más bien las personas a cargo de supervisar los procedimientos constructivos te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo vi como que tuvieron problemas en este y en este elemento, entonces son los que quiero que pruebes, porque quiero estar seguro de que estuvieron ahí como un poco de problemas, pero que está bien, ¿no? Al final. Ay, permítanme. Ok. Bueno, también ayudan a identificar fallos en los elementos y ayudan a mitigar problemas futuros a un menor costo. Porque si nosotros desde el inicio estamos identificando fallos en estos elementos de cimentación, pues desde un inicio se puede mitigar estos fallos, ¿no? Se puede ver la manera de arreglar ese elemento o pues definitivamente sustituirlo, pero ya sabes que existe un problema y que lo puedes mitigar desde un inicio y no llegar hasta la construcción y tener un fallo estructural ya con todo el edificio construido, ¿no? Estas pruebas, por lo tanto, pueden prevenir daños severos o colapsos de estructuras. También
son una detección temprana de los defectos, que es lo que les mencionaba hace un momento. Desde el inicio de la construcción se pueden identificar estos defectos y mitigarlos desde un inicio y no esperarnos a tener pérdidas mayores. Son importantes también porque los elementos que estamos ensayando son elementos enterrados, ¿no? Sabemos que las pilas se construyen desde el nivel en donde va a quedar el primer cajón, por ejemplo, y pues ya de ahí para abajo nos excava y no tenemos, a simple vista, no tenemos conocimiento de cómo quedó el elemento. Entonces, estas pruebas nos van a dar idea de cómo están esos elementos. Aquí les presento unas imágenes de pilas que tuvieron defectos en su construcción y pueden ver en la primera y en la tercera imagen que son pilas con grandes huecos, ¿no? Incluso tiene aquí un poco de deficiencia en su armado, pero bueno, estos grandes huecos se pueden identificar con las pruebas de integridad. La pila del centro tiene aquí una gran grieta, y aquí se pueden observar porque ellos descubrieron el elemento de encontrar la anomalía que se había observado. Esto no siempre pasa, ¿no? Aquí se ve que las anomalías son de poca profundidad y pues fácilmente se descubre y se identifica cuál fue el problema. Pero pues no podemos excavar siempre hasta la anomalía. A veces las anomalías pueden ocurrir a mayor profundidad y pues no es lo ideal, ¿no? Entonces, más sencillo, más práctico y de manera indirecta se pueden conocer con estas pruebas de integridad. Aquí les voy a presentar algunos casos que se tuvieron en diferentes partes del mundo eh, por problemas en la cimentación. Este primer caso es el colapso de un edificio en Corea del Sur en 1995. Hubo un colapso estructural, si lo ven aquí en el centro, pues ya no hay estructura, ¿no? Esto fue bastante grave porque se tuvieron muchas personas fallecidas, 502 personas fallecidas, personas desaparecidas y más de 900 heridos. Aquí, desde un inicio, se tuvo un mal diseño de la cimentación. No se consideraron las cargas que iba a tener, que iba a tener este edificio. Era un edificio de oficinas y como bodegas. Tuvo además una construcción deficiente, usaron materiales de baja calidad, ahorraron bastante dinero durante la construcción de esta obra. No realizaron pruebas de integridad en la cimentación que permitieran conocer el estado de la misma para asegurar una seguridad estructural completa. Y esto resultó, todo desencadenó en un fallo estructural, que es lo que estamos viendo aquí, y en la pérdida de muchísimas vidas y también pérdidas económicas bastante grandes. Un siguiente caso es una plaza en Bangladesh en 2013, un año no muy lejano. Aquí también pueden ver el edificio totalmente colapsado. En este caso se tuvieron muchas más personas afectadas, más de 1,000 fallecidos y más de 2,500 heridos. Este caso fue bastante sonado y bastante grave porque ya desde días antes se había avisado de que existía un daño en el edificio, de que habían grietas evidentes en todo el edificio y que no era algo seguro. Sin embargo, permitieron que la gente siguiera dentro del edificio, que los trabajadores tenían que estar ahí y pues esto desencadenó en algo bastante grave. Aquí también se tuvo un mal diseño, no se consideraron ni las cargas, ni la cimentación adecuada, ni la estructura adecuada para este edificio. Un grave problema aquí también fue que fue una construcción ilegal, ¿no? Entonces estamos seguros que no utilizaron ningún tipo de normativa para llevar a cabo este proyecto. Usaron materiales de mala calidad, en este caso también decidieron ahorrar mucho dinero en la construcción.
Bueno, y eso desencadenó en muchas pérdidas humanas, una gran pérdida económica también, y pues en el colapso estructural de ese edificio. Un ejemplo más, perdón, es el colapso del edificio en China en 2009, tampoco muy, un tiempo muy lejano a este. En ese caso también se tuvo un mal diseño de la cimentación. Pueden verla, de hecho aquí podemos ver la cimentación. Hubo una construcción deficiente también. También hubo un mal uso de mala calidad, perdón, de materiales en la cimentación. En este caso pueden ver que las pilas de hecho son huecas. En casos como estos, en pilas huecas, Lo pues siento, no no te podemos, entendí, pero mi equipo me está ayudando a aprender. perdón, no podemos llevar a cabo las pruebas de integridad. Las pruebas de integridad funcionan solamente en elementos totalmente llenos. Este, no en elementos huecos ni en elementos tipo H o de otras geometrías que no sean circulares o como un cuadrado, ¿no? Bueno, se tuvieron aquí las pilas huecas, pero pueden ver que son pilas de hecho también bastante delgadas, y que pues definitivamente no soportaron la estructura, pero tampoco estuvieron bien diseñadas hasta la profundidad en que debieron de haber llegado. Pueden ver que incluso varias se rompieron y ya algunas otras salieron casi completas, pero son como unos pequeños popotitos así, debajo del edificio, no le estaban dando nada de soporte. Y bueno, en este caso no es que falló la estructura completa, sino que solamente falló la cimentación. Aquí el edificio como que se acostó y pues arrancó la cimentación. Algunos pilotes incluso tienen todavía un poco de lo que fue con el que salieron. Eh, Esto se puede evitar desde un inicio, desde el diseño de la cimentación, la construcción adecuada de las pilas y hacer pruebas de integridad en los elementos adecuados. Y bueno, como resumen de la importancia de estas pruebas de integridad, es que las pruebas son esenciales para garantizar que una estructura se mantenga segura, estable y que sea duradera a lo largo del tiempo. Estas pruebas permiten evitar fallos estructurales y, por lo tanto, proteger a las personas y a las inversiones involucradas. Ya lo vimos en los casos que les presenté. Puede haber una pérdida grande de personas y por muy pequeña que sea, pues al final es una pérdida y eso debe de evitarse siempre a toda costa. Y pues también las pérdidas económicas pueden ser importantes. Pasando ahora a los tipos de fallos en las cimentaciones y los tipos de fallos que nosotros podemos caracterizar con estas pruebas de integridad, pues tenemos etapas. Durante el diseño podemos tener fallos en la capacidad de carga de las pilas. También podemos tener un mal diseño de la armadura, que era como una imagen que les presentaba al inicio, y eran como dos varillas nada más y ya, ¿no? Esa era la armadura. Durante la construcción podemos tener fallos como inclinación del barreno, un mal colado que puede derivar en segregación del hormigón. Podemos tener vacíos a lo largo de la pila o algunas otras discontinuidades que también vamos a comentar. Podemos tener cambios en la sección de la pila o incluso contaminación del hormigón por el suelo circundante. Dentro de las fallas que se encuentran por factores del suelo, pueden ser factores que no se consideraron como la erosión o la socavación del suelo por el medio en el que se encuentra la pila. Puede ser que exista licuación del suelo también o que haya una insuficiente fricción entre el elemento y el suelo.
De lo que nosotros vamos a ver son los fallos durante la construcción. Estos son los fallos que vamos a poder identificar con las pruebas de integridad. Entonces, son los tipos de fallas que vamos a ver ahora. Para ver los diferentes tipos de fallas y los factores que influyen, primero les voy a dar rápidamente una introducción al procedimiento constructivo que se lleva a cabo para las pilas coladas in situ. Entonces, aquí tengo un pequeño video. Primero tenemos la perforación para la colocación del elemento. Después debemos de realizar una limpieza de la perforación para asegurar que no exista suelo ni lodos. Colocamos el armado y finalmente se cuela la pila y pues ya, ¿no? Podemos llegar hasta la construcción de la superestructura. Entonces, durante la perforación podemos tener fallos como el colapso de la perforación. A veces el suelo es bastante granular, no tiene un buen porcentaje de finos y esto lo hace muy colapsable. Entonces, debemos de conocer en qué suelo estamos para saber el procedimiento que debemos de llevar a cabo. Si con si con lodo bentonítico es suficiente para dar estabilidad a la perforación o si necesitamos encamisar y hasta qué profundidad necesitamos encamisar. Esto también es importante. Entonces, durante la perforación, este es el problema más común que podemos encontrar, el colapso de la perforación. Durante la limpieza de la perforación, pues se puede llevar a cabo una deficiente limpieza y en el fondo podemos dejar ya sea suelo o, como los residuos de la perforación, ¿no? Y eso pues contamina la punta del elemento. Se puede tener durante la colocación del armado un malizaje. Esto es que se alza el armado sin tener cuidado y se dobla y esto pues lo deforma totalmente al armado, ¿no? Y eso también afecta en el trabajo estructural. Durante el colado del concreto podemos tener largos tiempos de colado. Esto es que entre que termina una olla de colado e inicia la otra, se tiene un largo tiempo de espera. Es un problema porque se puede tener una junta fría en esa profundidad en la que se está colando. Entonces debemos de evitar esos largos tiempos de colado porque pueden ser un problema. También se puede tener un mal procedimiento durante el colado que desencadena en la disgregación, por ejemplo, del concreto, ¿no? Que como que se va lavando y al final en lugar de tener concreto, pues solamente tienes gravas y arenas que lo componen y ya, pero no tienes un elemento rígido. Durante la perforación, con estos problemas que les comentaba del colapso de la perforación, se pueden tener cambios en la sección del elemento. Aquí más o menos traté de dibujar algo muy representativo. Esto sería como el armado de la pila y esta sería la perforación. Y pues se podrían tener cambios bastante grandes. Generalmente estos ensanchamientos no afectan en el trabajo estructural del elemento, pero las disminuciones de la sección sí pueden afectar al trabajo estructural. Y estos cambios de sección en elementos sí los podemos detectar con pruebas de integridad, específicamente con las pruebas PIT, que son las que nos ayudan a identificar una geometría aproximada del elemento. Esto lo podemos ver. Y estas disminuciones en las secciones pueden llegar a ser importantes.
Para la limpieza del fondo, era lo que les comentaba, se puede tener una contaminación en la punta de la pila, que se dejen lodos, una combinación ahí entre suelo y los lodos bentoníticos en el fondo de la pila, que ya no se sacaron y entonces se comienza a colar y vamos a tener esta capa de suelo, un poco en combinación a lo mejor con el concreto, pero va a ser de bastante baja resistencia y ya después el concreto. Entonces, esto nos va a dar un elemento con una integridad, con una longitud íntegra menor. Es decir, el hormigón va a cumplir con la resistencia del proyecto hasta antes de llegar a esa sección contaminada. Entonces ya no vamos a tener una pila con la longitud proyectada, sino con una longitud menor. Y pues eso se debe considerar. Ay, perdón, no había visto el chat. Mm, ¿Cómo que no hay video? Ajá, con las pruebas PIT podemos ver los defectos de las primeras imágenes que les presenté. De hecho, eh, esas grandes anomalías se identifican bastante bien con la prueba PIT, es bastante confiable. Ajá, las pruebas PIT, pero a ver, de aquí del Inchmenan, te pregunta si las pruebas de integridad detectan varios tipos de fallas o solo detectan que existe una anomalía. Las pruebas detectan una anomalía. A lo largo del curso les voy a ir presentando lo que necesitamos conocer para nosotros asociarlo a un tipo de falla. Necesitamos conocer la mecánica de suelos, el procedimiento constructivo, los tiempos de colado, demás, toda, toda el acta de nacimiento de la pila para nosotros poder asociar la anomalía que estamos encontrando con las pruebas de integridad, asociarla a un tipo de falla. Siempre, como son pruebas indirectas, es solamente asociarlas dependiendo de todo lo que estamos observando. Se hace un análisis detallado y se asocia. No quiere decir que estamos viendo exactamente si es contaminación, si es una junta fría, si es un hueco. Estamos identificando una anomalía y la estamos asociando a algún problema. Después se puede recomendar que se identifique de manera directa, ¿no? Haciendo una perforación, un barreno en la pila. Eh, para determinar hasta dónde se pueden camisar, lo que yo he visto es que analizan el tipo de suelo que se tiene. Primero, antes de llegar a la construcción de las pilas, se hace un estudio de mecánica de suelos. Y conociendo el estudio de mecánica de suelos, tú puedes ver qué tipos de suelos tienes para saber hasta dónde puedes tener problemas eh, por estos caídos del suelo, ¿no? Tiempo de espera entre olla y olla. Yo he visto que no existe ningún problema como hasta media hora de espera entre olla y olla. O sea, de que empiece el colado, terminó y empieza el colado de la siguiente olla, como media hora no hay problema. Cuando se rebasa una hora de espera, es cuando hemos encontrado defectos en los pilotes, en las pilas. En las pruebas PIT sí se pueden observar juntas frías, sí lo hemos identificado. Es mucho más detallado con la prueba de Crosshole, pero la prueba PIT también nos puede ayudar a identificarlas. Eh, Desconozco qué tipo de pruebas se pueden hacer en elementos que no tienen, bueno, como los que les mencionaba, ¿no? Los huecos y de alguna otra sección. Los que les comentaba que no se pueden hacer es huecos y los que tienen sección tipo H, porque la prueba PIT identifica los cambios en la sección. Entonces, desde la cabeza por ejemplo, de las pilas tipo H,
desde la cabeza tienes un cambio muy importante de sección. Entonces, después de eso no vas a identificar si existe alguna anomalía. A lo mejor en estos podrías hacer se llama sísmica paralela. Haces dos barrenos, uno al lado del otro, y puedes identificar si existe algún cambio en la velocidad. El barrido tiene que ser, pues con un muestreo más o menos constante para que puedas identificar si existe algún cambio en alguna cierta profundidad de este elemento y eso te puede llevar un poco a grandes anomalías, porque no tienen la sensibilidad que tienen los equipos de estas pruebas de integridad. Mm, Sí se puede identificar la profundidad de las pruebas, perdón, de las pilas con la prueba PIT. Ya veremos después qué es lo que necesitas para poder dar un aproximado. Acuérdense que estas son técnicas indirectas, entonces el resultado, sobre todo la prueba PIT es muy indirecta, el resultado es algo aproximado, muy cercano a la realidad, pero algo aproximado. Sí se puede identificar, también les voy a platicar cómo. Hacer una prueba PIT desde el cabezal. De hecho, la prueba PIT se hace en la cabeza de la pila. No sé si te refieras a eso. Yo les comentaba de hacer un nicho en un costado de la pila cuando la pila ya es una pila preexistente. Cuando ya tienes incluso la superestructura, ¿no? Cuando este, quieres identificar si se puede usar esos elementos para tu nuevo proyecto. Entonces, como la pila ahí ya tiene la cabeza cubierta, pues buscas el acceso a un costado de la pila y haces un pequeño nicho ahí y ahí es donde se prueba, en esos casos. Pero en el caso de construcción de pilas nuevas, se hace en la cabeza de la pila. Sí, sí hay limitaciones para obtener una correcta señal en la longitud o en el diámetro de la pila. Hay normativas para estas pruebas que también vamos a ver más adelante. Eh, el diámetro no influye tanto en la detección, bueno, en la correcta colección de información, sino que en grandes pilas se debe de tener cuidado entre la distancia de el golpe y el sensor y se hacen más puntos de tiro, o sea, más puntos donde se colecta información, pero no es una limitación. La limitación de la longitud sí se tiene y también la vamos a ver. A veces cuando la junta fría, ok. Cuando la junta fría es muy importante, puede ser que la energía quede ahí y se regrese y no la pueda pasar. Cuando la junta fría, no es, digamos que no corta por completo la sección y que sea algo muy importante, puede llegar a pasar. De hecho, yo creo que en una junta fría sí pasa, se ve la anomalía y pasa la señal hasta llegar a la punta de la pila. Y, ajá, arriba en el no se puede hacer en otro elemento que no sea en la pila. En el cabezal, estarías probando el cabezal. En ese caso, si ya tienes algo sobre la pila, lo mejor es que se haga un nicho en la pila y ensayes la pila. Porque si no, ese cambio pues digamos que es una gran junta fría y además estás teniendo un cambio de la sección, entonces no vas a ver en realidad el elemento. Ok, a ver. Permíteme, te abro el micrófono. Buenos días. Buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo ahorita traigo un caso de un edificio que ya se ha construido, edificio de 6 pisos, en el cual se quiere saber la longitud del pilote. Ah, ok. Entonces,
que querían que se hiciera la prueba desde, o sea, desde arriba para no tener que excavar, para no tener que hacer tanto movimiento. Pero yo les decía que no, que si hacemos, o sea, la prueba arriba del cabezal, entre el cabezal y el pilote está la junta fría y no va a pasar la señal. Exacto. Entonces, estamos precisamente con eso. Vimos la opción de la fracción, pero no quisieron, ya no se decidió pagar esa prueba. Entonces, ahorita estoy con lo de revisar con PIT, como está construido, hace cuenta que se me sugirió hacer un agujero en el pilote a un lado y Ujú. cortar varillas, hacer ahí pues un nicho y ahí hacer la prueba. O sea, lo que quieren saber nada más es si la longitud que se está en planos es la que se tiene ahí. Eh, pues yo les Sí. decía la refracción sísmica, creo que se llama CHUM, la prueba, ¿no? La de paralela, Ujú, ujú. y el PIT, o sea, hacer las tres para tener un promedio de los tres métodos, pero no, por de costo, pues nomás vamos a hacer la prueba de la PIT. Entonces, la duda con el PIT, por ejemplo, un piso, se puede saber el espesor del piso. No, porque eh, la fuente que se utiliza en el pit, que es un martillo, tiene una longitud de onda grande y sobrepasa el espesor de un piso. Entonces no podría, lo más probable es que no lo pudieras ver. O sea, si es muy grueso y usas un martillo muy chiquito, a lo mejor podrías identificarlo, pero sería ahí un poco jugar con la teoría del método y con el método en sí. Y de las pruebas PIT, y yo te recomiendo, como solo van a hacer prueba PIT, te recomiendo que extraigan un núcleo de la pila para que obtengan ya sea su módulo de elasticidad, bueno, su resistencia o este existen pruebas ultrasónicas que se hacen en pilotes y te permiten conocer la velocidad de propagación de la onda P. Y con esa onda P, ensayar el pilote para conocer la longitud, porque si no tendrías ahí dos dudas, la longitud del pilote y la velocidad de onda en ese concreto. O sea, para hacer la prueba PIT se necesita tener o sea, el módulo de elasticidad de concreto. Para hacer la prueba PIT necesitas conocer o la longitud del elemento o la velocidad de la onda P. Como en este caso tú lo que quieres conocer es la longitud del elemento, entonces necesitas conocer la velocidad. Por eso es que te recomiendo que hagas una prueba de resistencia, porque la resistencia se puede relacionar a la velocidad de la propagación de onda P. Y con eso asegurar un mejor resultado de la prueba PIT, porque si no tendrías dos variables desconocidas en la prueba. Entonces necesitas fijar una para conocer la otra. O sea, tengo la noción, en planos vienen que son 5,5 metros. Entonces, eso se le mete al equipo y se trata de ver si llega a esa longitud, creo, ¿no? Sí, bien, si quieres, te dejo al final mi correo y lo podemos revisar como más específicamente, porque si no nos va a dar tiempo de terminar la sesión. Todo eso lo vamos a ir viendo sobre el curso, pero si quieres lo podemos ver, como más personalmente. Ok, sí, muchísimas gracias. No, Gracias. de qué. Bueno, continuamos. Entonces, puede ser otro tipo de, fallo.
Ajá, a ver, bueno, de las preguntas que siguen en el chat, para una longitud de 60 metros necesitas conocer el diámetro. Hay una limitación entre la relación del diámetro, la longitud y el diámetro para la prueba. Más que la longitud máxima, es como esta relación diámetro, longitud-diámetro. Y si tu pila es muy esbelta, pues ahí sí vas a tener una limitación en la prueba PIT. Sería más recomendable entonces una crosswalk. Mm, ok, creo que el siguiente solo es un comentario. Bueno, entonces continuamos. Este tipo de fallos de la contaminación en la punta de la pila sí se puede detectar con las pruebas de integridad, porque vamos a ver un elemento más corto, ¿no? Vamos a tener una reflexión, una reflexión por punta antes de la longitud esperada. Durante la colocación del armado, lo que les comentaba, ¿no? Se puede tener una deformación del armado y colocar este armado deficiente ya en las pilas. Sin embargo, este tipo de fallos no lo podemos detectar con las pruebas de integridad. Lo que vamos a detectar en las pruebas de integridad es lo que haya en el concreto, porque es donde viaja principalmente la onda, ¿no? A lo largo de todo el elemento de concreto. Entonces, las reflexiones que tengamos van a ser por defectos en el concreto o por los cambios de la sección de la pila que tiene a lo largo de la longitud. A ver, permítanme. Sigue bien siendo comentarios. Ok. Durante el colado debemos evitar los tiempos largos entre perforación y colado, porque podemos tener un tiempo largo de espera entre ollas y tener una famosa junta fría, o podemos tener disgregación en el concreto, que pues ya no es concreto, sino lo que les comentaba, ¿no? Solamente la arenita y las gravas, pero ya no es un elemento rígido. Vamos a tener ahí una capa de baja resistencia. Se pueden tener también vacíos internos en el elemento, también por un mal procedimiento constructivo. Y estos tres tipos de fallos que les presento también se pueden identificar con las pruebas de integridad. En las pruebas PIT, en ese caso, vamos a tener reflexiones en donde se tengan los diferentes fallos, ya sea la junta fría, la disgregación del concreto, los vacíos internos del elemento, incluso puede haber contaminación del concreto por el suelo. Esos tipos de fallos sí los vamos a identificar con las pruebas de integridad. Tanto PIT como Crosshall identifican estos fallos bastante bien. Para el caso de pilotes prefabricados, el procedimiento es la fabricación de los pilotes y el hincado del pilote. Y en el intermedio, pues el transporte de donde se fabrican hacia el proyecto. Los fallos que podemos tener en los pilotes prefabricados es durante la fabricación de los pilotes podemos tener una baja calidad de los materiales. En el transporte o en el manejo de los pilotes prefabricados se puede tener una flexión excesiva y entonces tener una zona de pequeñas fracturas o fisuras en el elemento. En el hincado del pilote podemos tener un mal hincado y generar rotura o fisuración en el pilote. Los pilotes segmentados, esto es importante porque también es algo común, es común ver la primera sección continua. Si nosotros tenemos varios elementos, que tengamos como el primer elemento, bueno, imagínenselo porque no puedo dibujar muy bien.
Se tiene una primera sección, se coloca la siguiente sección y entonces con la prueba PIT que se aplica en la cabeza podemos llegar a ver hasta esta primera sección, esta de aquí. Porque aquí tenemos una junta mecánica. Si la junta mecánica no se lleva bien, que no esté prácticamente que no se detecte, vamos a ver en la prueba PIT solamente esta primera sección del elemento y solamente vamos a poder dar la integridad de esa primera sección. Porque aquí se tendría una reflexión por, I promise you. perdón, Me parece que es un micrófono prendido en general, si gusta silenciarlo. listo, ya, gracias. Entonces podemos identificar esta primer junta mecánica. Entonces se debe de asegurar una correcta colocación y que esta junta mecánica esté bien ejecutada para poder identificar el elemento completo, no solamente el primer segmento. Entonces, ¿qué fallos vamos a poder identificar con las pruebas de integridad? En las pilas vamos a poder identificar los cambios de sección. En los pilotes, pues eso no se presenta porque son elementos controlados. En las pilas también vamos a poder identificar las juntas frías y en los pilotes las juntas mecánicas mal ejecutadas. Para las pilas podemos ver la contaminación al fondo por la mala limpieza que se pudiese llegar a tener. Y en los pilotes se puede ver el daño en la punta del elemento por el hincado. Si tenemos una alta resistencia del suelo en donde se está hincando y aplicamos bastante presión, pues podemos dañar el elemento en su punta. Y como se fisura y disminuye la resistencia en esa profundidad, también lo podemos llegar a identificar. Para las pilas podemos ver también la baja densidad por disgregación del hormigón o la contaminación misma del concreto. En el caso de los pilotes podemos identificar zonas de fracturas por el mal hincado o incluso por el manejo que les comentaba hace rato. Entonces, ya pasando a las normativas para las cimentaciones en diferentes tipos de terrenos, aquí les dejo algunas normativas que existen en América Latina. Voy a presentar rápidamente la de Chile, Colombia, Perú, Argentina, Brasil y vamos a terminar con la normativa de aquí de México. Entonces, la norma chilena recomienda las pruebas PIT o de carga estática, que esas no son de este curso, pero hace la recomendación de realizar las pruebas PIT en los elementos. Esta normativa pide un mínimo del 5% de pruebas, dependiendo del terreno en donde se encuentra el proyecto. Si durante la ejecución de las pruebas se encuentran algunas anomalías en algunos elementos, este porcentaje debe de aumentar. Se pueden ejecutar más pruebas para asegurar confianza en la simulación. También se puede aumentar el número de pruebas si el suelo es de baja capacidad portante. Se pueden realizar más pruebas si el proyecto se encuentra también en un área de alta sismicidad. Y para la prueba colombiana, también recomiendan las pruebas PIT en zonas sísmicas o para estructuras críticas. En este caso, también sugieren el uso de la prueba de cross-hole ultrasónico, no solamente de la PIT. Y ellos en su normativa piden un mínimo de pruebas del 10%. Se pueden realizar más pruebas si se tienen suelos problemáticos y también se puede pedir que se ejecuten más pruebas si el proyecto es de gran importancia. Para el caso de Argentina se recomiendan las pruebas PIT o también de carga estática.
también el uso de cross-hall ultrasónico. Y en este caso, en la normativa argentina no se sugiere un mínimo de pruebas, ni tampoco depende del suelo o del proyecto, es como más bien a criterio de quien las ejecute o quien las pida. Y bueno, aquí se pueden seguir algunas recomendaciones de otras normas, como las que ya hemos visto, piden mínimo entre 5 y 10% de los elementos probados. Ay, aquí no cambié el nombre, pero debe de ser la... Ay, espera. Ah, seguimos con Brasil. Entonces, Brasil recomienda pruebas de integridad sin especificar alguna, como en los otros casos que se especificaba las pruebas de carga o la PIT o la Cross-Hall, solamente pide que se hagan pruebas de integridad. Tampoco sugiere un mínimo y en este caso también se pueden seguir las recomendaciones de las otras normas, en un mínimo de 5 a 10%. En el caso de México, tenemos la normativa bueno, las normas técnicas complementarias que son de Ciudad de México, no, de toda la República de Ciudad de México, y está en el diseño y construcción de cimentaciones, las normas más actuales, las 2023, que se publicaron apenas hace unos meses. Y aquí sí se sugiere un mínimo de pruebas dependiendo de la zona geotécnica en donde te encuentres y de la importancia de la estructura. En México las estructuras se dividen por importancia de si solo es un edificio habitacional, qué tan alto es, si son hospitales o escuelas. Dependiendo de ese grupo de importancia y dependiendo de la zona en donde se encuentre, se recomienda un porcentaje. Aquí podemos ver que de hecho es más alto de los que mencionan en otras normativas en Latinoamérica. En el grupo, bueno, el menor porcentaje, por ejemplo, es para el grupo B, que son estructuras de menor importancia y no de gran altura. Se tiene un mínimo del 30%. Y así aumenta dependiendo de la zona geotécnica en donde te encuentres hasta llegar a un 100% de los elementos probados y este 100% no importa en qué suelo te encuentres, sino que importa qué estructura se está probando. En este caso, para hospitales, escuelas, estructuras que se consideren del grupo A, se debe de probar el 100% de los elementos con cualquiera de las pruebas de integridad que se conozca, ¿no? Ellos sugieren las pruebas PIT y las Crosswalk, y de hecho son las más comunes también aquí en México, pero el 100% de ellas. Esto es en la Ciudad de México, pero se puede llevar también al resto del país. No se tiene en el manual de CFE, por ejemplo, que es el que rige en el resto del país, no se tiene alguna sugerencia, pero sí se puede llevar a cabo con esta normativa en Ciudad de México, que funciona bastante bien. Bueno, y aquí les dejo qué zonas son la zona 1, 2 y 3, ¿no? ¿A qué me refiero? La zona 1, zona de lomas, algo más competente. Después tenemos la de transición y la del lago, que es bastante, que es un suelo bastante suave. Hola, ¿Sí? cuando dice grupo B2 de más estructura, ¿a qué se refiere? Ahí me disculpa. Sí, son estructuras que mm, no involucran importancia en emergencias, ¿no? Por ejemplo, los hospitales y las escuelas, cuando tienen una emergencia, un sismo o lo que sea, es importante que siempre estén funcionando. Un grupo B2 puede ser, por ejemplo, un edificio habitacional, pero pequeño.
pon unos 3, 4 pisos. Es algo pequeño, habitacional, que puede ocurrir algún desastre y no se requiere que esté en funcionamiento siempre ese edificio. Estas son las demás estructuras, las más pequeñas. Ok, ok. Gracias. Sí. Bueno, y los que les comentaba, se sugieren las pruebas PIT y cross-hole ultrasónico, también se sugieren las pruebas térmicas, pero yo no he visto que las ejecuten mucho aquí en México. Y bueno, como resumen de esta última sección de las normativas aquí en la América Latina, ¿por qué no chilenas y argentinas? Sí, más adelante estaremos viendo las pruebas, perdón, las normas ASTM y un poco de los ASHTO. Hoy les presenté más las normativas que rigen en la cantidad de pruebas que se hacen, eh, no tanto de las pruebas en sí. Las ASTM rigen a la prueba. No te dicen cuántas pruebas debes de ejecutar. Entonces, hoy les presenté las normas que rigen al número de pruebas que puedes realizar, al mínimo que debes de realizar, dependiendo del suelo donde te encuentres o de la estructura, depende en la mayoría. Pero sí, ya cuando veamos la prueba como tal, les voy a presentar las normas, creo que pasado mañana, les voy a presentar ya las normas que rigen a la prueba. Bueno, como resumen, las pruebas de integridad sugeridas comúnmente son las de baja deformación, mejor conocidas como PIT, el crosswell ultrasónico, las térmicas, y para el mínimo de pruebas, con las normativas que estamos viendo, la mayoría sugiere entre un 5 y un 10%. Pero pues bueno, ya vemos que la normativa de México requiere un poco más. Dependiendo de la importancia también del proyecto y del suelo en donde se encuentra el proyecto, el número de pruebas tiende a aumentar. También, si pudieron identificar, si se encuentran en una zona altamente sísmica, también el número de pruebas tiende a aumentar. Y bueno, me gustaría que contestaran un pequeño cuestionario. A ver. Les voy Manda a el link, dejar, manda el link ajá, al chat, porfa. les voy a enviar el link Al chat. Al chat de de la Zoom. reunión. Sí, correcto. Ahí uno lo puede abrir. Buenos días. A lo mejor no da tiempo de que lo contesten justo antes de que termine la clase, pero si lo pueden ir respondiendo y ya al final yo veo sus respuestas y mañana les puedo hacer comentarios. También si llegaran a tener alguna pregunta, si algo no quedó muy claro, mañana me pueden decir y lo podemos ir revisando. Buenos días. Un par de consultas. ¿Es posible? Sí, sí. Eh, Respecto a me parece que la terminología local allá en México diferencian entre pilas y pilotes, pero quería saber cuál es la diferencia exacta. O sea, por lo que más o menos infiero, por lo que explicaste, pilas se refieren allá a lo que es pilotes vaciados in situ, ¿no? Ujú, sí, Y pilotes se refieren allá a lo que es pilotes hincados, ¿de acuerdo? exacto. Sí, Ah, ok. exactamente. Ya, me queda claro entonces, gracias. Otro segundo Vale. punto, mire, eh, yo quería saber si estas pruebas de integridad que vamos a desarrollar en el curso podrían ser aplicados también para pernos de anclaje. Lo que pasa es, bueno, pernos de anclaje en este caso, yo tengo un caso en el que, digamos, tengo unos pernos de anclaje que van a ser instalados en unos diámetros de perforación de 76 milímetros más o menos, 3 pulgadas, y tengo un problema que
estos anclajes que voy a instalar tienen un primer tramo, son anclajes de más o menos 15 metros, y van a tener un primer tramo de 3, 4 metros de un material bien permeable. ¿De acuerdo? Entonces, mi temor es que cuando hagan la inyección de la lechada del anclaje, del perno, no se puede embeber al 100% el perno en la lechada, ¿no? Entonces, estaba pensando si podrías usar alguno de estos tipos de pruebas de integridad aplicado a este caso específico. No sé si en la práctica se hace o se podría hacer por el tamaño del diámetro. Como te dije, son 76 milímetros. Y en todo caso, si no lo podrías responder ahora, tal vez te pueda hacer la consulta al correo, por favor. Sí, mejor, por favor, me puedes enviar tu consulta al correo y lo revisamos. Nunca he visto que hagan pruebas en esos tipos de casos, pero lo podemos revisar. Gracias. ¿Me pasas tu correo por el chat entonces? Aquí se los dejo, bueno, se los copio y si Ah, tienen ok. alguna consulta específica como de proyecto, cosas así, dudas que tengan más específicas más que del curso, lo podemos ver por correo. Muy amable, gracias. No, ¿de qué? Eh, para, para tipo A, bueno, una consulta que está aquí en el chat. Para las estructuras tipo A, no importa la zona ni el suelo donde te encuentres, se recomienda hacer el 100% de las pilas. Y bueno, pues por favor contesten este primer cuestionario. Les iré haciendo algunos cuestionarios nada más para asegurarme de que vaya quedando claro y si hay alguna duda en general poder resolverla en la siguiente clase. Yo espero sus respuestas y pues nos vemos mañana. Muchas gracias, ingeniera Daina. No, gracias a todos ustedes. Hasta luego. Gracias, buen día. Buen día.